Continuamos con la siguiente ponencia. En este caso nos la ofrece Alfredo Alonso Yuste, que es miembro del Centro Espírita Nuestro Hogar de Coslada. Alfredo Alonso es psicólogo madrileño, preocupado por la parte espiritual del ser humano y del más allá. Ha estudiado gran cantidad de obras espíritas y espiritualistas, especialmente europeas y americanas. Asimismo, ha procedido a traducir, por encargo de la Federación Espírita Española en su día, y por su cuenta más tarde, muchos libros espíritas y espiritualistas desde el portugués, el inglés y el francés. Hoy la conferencia que nos ofrece tratará sobre los trastornos mentales y la mediunidad. Un fuerte aplauso para Alfredo Alonso. Bueno, es un placer estar con ustedes en esta pequeña charla que va a tratar sobre trastornos mentales y mediunidad. Veamos antes de nada la etimología de algunas palabras. Medium, del latín medio, y significa la persona que se cree puede comunicarse con el más allá. Y en el arte se llama así a la sustancia que es portadora de colores. Psicología viene del griego psique y logia, estudio de, por lo que sería el estudio del alma. Psiquiatría viene del griego psique, alma, que ya lo hemos visto, e iatría, que es el arte de curar, por lo que sería el arte de curar el alma. Neurosis viene del griego neurón, nervio, y el sufijo osis, que es formación, conversión, usado para las enfermedades. Así que sería enfermedad de los nervios. Psicosis utiliza raíces ya explicadas antes y significa enfermedad del alma. Locura tiene un origen incierto. Según algunos viene del árabe al-waq, que significa tonto o loco. Esquizofrenia deriva del griego esquisein, rajar, separar, y fren, entrañas, alma, mente, y podríamos decir que significa alma dividida. Alucinación viene del latín alucinatio y significa acción de engañarse o bien ofuscarse. Al hablar de trastornos mentales, lógicamente lo primero que pensamos es en la mente. ¿Pero qué es la mente? Definir la mente es una tarea ímproba, en la que parece que nadie puede llegar a estar de acuerdo ni llegar a una conclusión que satisfaga a todos, pero intentaré transmitirles una pequeña definición que pueda valer para el propósito de esta charla. La mente es un continuo inmaterial cuya función es percibir y comprender vivencias y objetos. No es un fenómeno físico y carece de forma, aunque puede verse afectada por las condiciones materiales tanto de la persona como del entorno que le rodea. ¿Cómo considera la ciencia la mente? Pues un conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como la memoria, la percepción, el pensamiento y la inteligencia, entre otros. La inteligencia que permite comprender, la memoria recordar, el pensamiento comparar, combinar y estudiar las ideas. La percepción, por su parte, supone la asignación de un significado a nuestras sensaciones y está relacionado con las funciones cognitivas, atención, lógica, etc. Por la percepción captamos el mundo exterior y la corporalidad de nuestro mundo interno. Esta captación, ¿cómo se produce? Por representaciones propias de cada persona, modelos que cada uno tiene en el mundo. Mi imagen, mi pensamiento mi percepción de lámpara puede ser distinta de la de cualquier otra persona, aunque veamos la misma lámpara. La mente y el cerebro, por tanto, están muy unidos en el concepto científico actual. En cuanto a la enfermedad mental, en la antigüedad se tenía la creencia que eran provocadas por los malos espíritus y se neutralizaban por medio de rituales de magia y encantamientos. Las personas con este trastorno eran consideradas como víctimas inocentes. En el Imperio Romano y en la Edad Media, el loco pasa a ser una persona incapacitada jurídicamente y sujeta a la protección de sus familiares. En la Alta Edad Media, una época terrible, se cree que los locos tienen una piedra en la cabeza que causa el mal, por lo que se procede a su extirpación, con las consecuencias que pueden imaginar, ¿no? Además, se cree que el loco suele estar poseído y en esa época oscura, de gran predominancia eclesiástica, es sometido a toda clase de rituales y exorcismos.
En el Renacimiento, a los locos procedentes de otros lugares se les expulsa de las ciudades y se les permite andar, vagar por los campos, o bien les llevan de una ciudad a otra en barcos que surcan los ríos y en ocasiones los lagos y los mares. Muchos posiblemente perdieron su vida en esas aguas. A los propios, es decir, a los que eran de la ciudad, se les lleva a prisión como si fueran delincuentes. La edad moderna, ¿cómo encuentra al loco o al trastornado mental? Le encuentra encerrado en lugares donde conviven con delincuentes, prostitutas, alcohólicos, etcétera, etcétera. No existe un lugar específico para ellos y sufren toda clase de abusos imaginables. Por fin, el médico francés Philippe Pinel, en el siglo XVIII, libera a los locos de sus cepos y cadenas. Para este pionero de la psiquiatría, las enfermedades mentales surgían como un desarreglo de las facultades cerebrales, provocado por algunas causas, por causas físicas, hereditarias o bien morales, a las que atribuía más de la mitad de los casos, como pasiones intensas y fuertemente contrariadas o prolongadas y excesos de todo tipo. Propuso la creación de un cuerpo médico muy especializado que tratase con los alienados, así también como una terapia moral. En el siglo XX hay dos corrientes. Una considera que las enfermedades mentales son causadas por trastornos biológicos y genéticos, y otra establece la causa de los desequilibrios psíquicos. Durante buena parte del siglo pasado, los enfermos mentales son sometidos a todo tipo de aislamiento y tratamientos terribles, y en los años 60 del siglo XX, una corriente nueva, la antipsiquiatría, cuyo mayor exponente es Laing, se opone a métodos como el electroshock, el coma insulínico, la lobotomía y el maltrato a los pacientes en los hospitales, cosa que era muy común. Los enfermos mentales, de todas formas, seguían teniendo y sufriendo una grave discriminación social. Poco a poco, muy poquito a poco, se pretende que el enfermo mental pueda reincorporarse a la sociedad. Se crean los hospitales y los centros de día, y los psiquiátricos se mantienen para situaciones de emergencia o momentos críticos donde no hay otro tipo de apoyo. Naturalmente se incorpora una medicación antipsicótica que el enfermo debe seguir escrupulosamente. Esa posición actual, de hoy mismo, que no debe ser el último punto, tenemos que ser conscientes que todavía queda muchísimo por hacer, no quita que hayan pasado siglos de horror para los enfermos mentales, que han sido maltratados, torturados o recluidos en las peores condiciones inhumanas posibles. Al día de hoy, la sociedad sigue emitiendo un grado de discriminación contra estas personas. ¿Por qué? Porque las considera diferentes e incluso peligrosas en muchos casos. Una vez que les hemos presentado la mente, veamos qué tipos de trastornos mentales contemplan la psiquiatría y la psicología al día de hoy. Por una parte, los debidos a causas físicas, que vienen de enfermedades identificables, como la demencia por el SIDA, por VIH, etc. Otros procedentes de causas neurobiológicas, como son la depresión y la psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar, antiguamente llamado maníaco depresivo, y también la paranoia. Otros son los que no tienen causa orgánica ni neurobiológica conocida, como son las neurosis clásicas, los trastornos de la conducta alimentaria, los psicosomáticos, etcétera, etcétera. Otros son los debidos a rasgos de carácter, como trastornos de personalidad. Hay una larga serie: evitativo, dependiente, histrónico, narcisista, antisocial y un largo etcétera. Por último, los producidos por tóxicos, drogas de todo tipo y también medicamentos. ¿Por qué? Por la acción secundaria de los mismos. Un elemento muy importante que la ciencia trata como síntoma de trastorno mental son las alucinaciones, consideradas trastornos de la percepción. Veamos algo sobre ellas. Alucinaciones se llaman a las percepciones sin objeto. No hay un estímulo que las provoque, ni la persona emite una crítica hacia ellas. Alucinosis. La persona emite críticas hacia lo que ve. Suelen darse por motivos orgánicos y existe esa conciencia de lo que pasa, de esa irrealidad. Pseudoalucinaciones.
No se tiene conciencia de la enfermedad y las más frecuentes son las auditivas y donde se dan, pues, generalmente la esquizofrenia. Ilusiones, por fin, la percepción real se distorsiona, se le da un significado propio distinto y a veces son resultado, más que a veces yo diría que comúnmente, son resultado de un intenso estado emocional y pueden no ser patológicas. Todos tenemos ilusiones y todos hemos distorsionado nuestra realidad para hacer que esas ilusiones entrasen en nuestro esquema de pensamiento y de valores. Existe una gran variedad de causas, enfermedades como la esquizofrenia, consumo de tóxicos, en especial los alucinógenos, e incluso experimentales, como puede ser la estimulación eléctrica de zonas cerebrales, o también, por otra parte, la deprivación sensorial, que es un aislamiento controlado de la percepción de sensaciones. Veamos los tipos de alucinaciones. Auditivas, que proceden de la esquizofrenia y de trastornos afectivos graves. Visuales son alteraciones orgánico-cerebrales o tóxicas, como las zoopsias del delirium tremens. Ya saben que la persona, por desgracia los alcohólicos, cuando tienen ese delirium tremens ven toda clase de insectos desagradables que les rodean, que les suben, están por todos sitios. O también el síndrome de Charles Bonnet, que es muy curioso, que es en personas de edad avanzada o con defectos en el campo visual que empiezan a ver enanitos que les rodean. Es curioso, pero también es terrible para las personas que lo padecen, ¿no? Táctiles, sensación de pequeños animales bajo la piel, donde se presenta en el cáncer de pulmón y en las psicosis tóxicas, y a veces raramente en las esquizofrenias. Olfativo-gustativas, olores y sabores muy desagradables, donde se dan en la epilepsia del lóbulo temporal. Y por fin somáticas, son sensaciones falsas de que en nuestro cuerpo ocurre algo. Son muy comunes en las esquizofrenias y delirios y constituyen una fuente muy desagradable para las personas que sienten eso. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental, que siempre estamos a expensas de lo que el paciente nos diga. Puede que una persona conviva con alucinaciones y nadie lo nota. Ni su pareja, ni sus padres, ni sus hijos, puede ser que nadie lo note. A veces nos lo puede indicar una actitud de escucha o esperar una respuesta de alguien que, por supuesto, para nuestros ojos no existe, ¿no? La observación de la conducta de la persona nos ayudará siempre a tener una aproximación más fiable. En resumen, la alucinación es inverificable. ¿Para quién? Para la ciencia actual. Existe solo un tipo de alucinación permitida, entre comillas, por así decirlo, por la ciencia. Cuando alguien muere, cuando alguien desencarna, los familiares pueden tener algún tipo de percepción visual o incluso auditiva con relación a la persona que abandonó el mundo material. Y esto en el mundo médico se considera normal siempre que no se prolongue en el tiempo. Por otra parte, también tengamos en cuenta que el entorno cultural es muy importante. En la sociedad occidental esto es una locura total, es el síntoma de locura. En otras culturas, sin embargo, el loco es divino. Es alguien a quien sus dioses han bendecido y tiene pues que ser protegido, dado de comer por toda la tribu. Depende del entorno, es importante. ¿Por qué pasa esto? Porque la débil frontera entre normalidad y anormalidad depende de muchísimos factores que no podemos controlar, ¿no? La enfermedad mental, volviendo a ella, tiene pues para la psiquiatría unas causas genéticas, unos factores ambientales y otros bioquímicos en los que los neurotransmisores cerebrales tienen una parte muy importante. El tratamiento de la enfermedad mental, ¿qué debería incluir? Siempre psicoterapia y medicación. La medicación suele basarse en antipsicóticos. ¿Y qué hacen estos medicamentos? Pues en general suelen bloquear los receptores de los neurotransmisores. Los neurotransmisores, ¿qué son? Son moléculas que se lanzan unas neuronas a otras para comunicarse. Son una especie de código Morse químico. Para poder escuchar a esos neurotransmisores, las neuronas tienen receptores. Los antipsicóticos, ¿qué hacen? Bloquean en parte esos receptores. Un exceso o una mala sincronización de esos neurotransmisores
están en relación con los síntomas. Por eso, al modular su efecto, los síntomas disminuyen o desaparecen. Vayamos al segundo elemento de esta conferencia, que es la mediunidad. La mediunidad, ¿qué implica? La comunicación entre dos dimensiones, la que vivimos con nuestro cuerpo físico y la que nos rodea sin que podamos distinguirla con nuestros sentidos corporales normales, es decir, con nuestros 5 sentidos corporales. Hagamos un breve recorrido por la composición del ser humano, siempre bajo el punto de vista espiritual. Recordemos que la ciencia no reconoce el espíritu. En primer lugar, tenemos el cuerpo físico, que es bien conocido para todos nosotros. Rodeándole existe un área de materia más sutil, no visible, que se llama doble etérico, que sirve de puente entre el cuerpo físico y el resto de los cuerpos espirituales. Ambos, cuerpo físico y doble etérico, se destruyen con la muerte. Rodeando como las capas de una cebolla estos dos cuerpos citados, se encuentra el periespíritu, o lo mismo que es lo que rodea al espíritu, constituido por materia sutil, no visible, que es como una fotocopia del cuerpo físico, con todos sus órganos. En otras teorías también se llama cuerpo astral y está conectado al doble etérico y al cuerpo físico por el llamado cordón de plata, un cable, por así decirlo, electrobiomagnético, siempre intentando emplear palabras que podamos entender. De alguna forma, dentro, por así decirlo, del periespíritu, se encuentra el cuerpo mental. También es de materia sutil, por supuesto no visible, cuya misión, ¿cuál es? Es rodear y envolver al espíritu, la chispa divina que hay en cada uno de nosotros, que contiene todas las experiencias, no solo de esta vida, sino desde la creación. Desde ese espíritu o alma, si le quieren llamar así, emanan las órdenes que a través del filtro del periespíritu y del doble etérico llegan al cuerpo físico, a nuestra vida normal mientras estamos encarnados aquí en la Tierra. Todo esto forma una especie de conjunto que podríamos comparar con las capas de una cebolla, siempre con la pobreza de nuestro lenguaje humano. La mejor clasificación y descripción de la mediunidad y de los médiums la realizó un francés en el siglo XIX, Hippolyte Denisard-Ribel, más conocido por Allan Kardec, el codificador del espiritismo cristiano, en su obra El libro de los médiums. Recomiendo su atenta lectura para todos aquellos interesados en el tema y sobre todo para los que crean que poseen esta facultad en función de los síntomas que perciben. El sensitivo puede oír voces, ver espíritus, hablar y escribir cosas que no proceden de él mismo, lo cual podría bien integrarse dentro de los síntomas de un trastorno mental. Ahora bien, ¿cómo distinguir la mediunidad del trastorno mental? Esa es la pregunta del millón. La medicina reconoce la posesión o estado de trance, un ítem del CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades, es el F44.3, dentro de los trastornos disociativos de conversión, donde dice trastornos de trance y posesión, trastornos en los cuales hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno. Se incluye solo los estados de trance involuntarios o no deseados que se producen fuera de situaciones religiosas o culturales aceptadas. Por tanto, los casos, por ejemplo, en que la persona entra en trance durante los cultos religiosos o las sesiones mediúnicas, no serían considerados enfermedad. Naturalmente, y tengamos esto en cuenta, siempre que el médium no sufra un trastorno mental al margen de esa mediunidad. Es decir, puede ser un trastornado, tenga trastorno mental y a la vez sea médium. Entonces, ojo, no mezclemos las churras con las merinas, ¿no? El Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-4, refiriéndose al trastorno de trance, indica que no se debe considerar como tal trastorno cuando en determinados contextos culturales o religiosos el sujeto entra en trance de forma voluntaria, sin malestar clínico alguno. Pero la práctica real, aunque exista lo que hemos dicho anteriormente, lo que suele ocurrir es que si ustedes van al médico
y le indican que oyen voces o ven espíritus, lo más posible es que les etiqueten como afectados por una enfermedad mental como la esquizofrenia, por ejemplo, y le receten medicación por largos periodos de su vida. Esto es un grave inconveniente. ¿Para quién? Para muchas personas que son sensitivos y no conocen lo que les pasa, no saben lo que les pasa. No comentan a nadie lo que les sucede por temor a que les consideren locos, trastornados. Y digo sensitivos porque mediums somos todos, pero solo unos pocos tienen desarrollada realmente esa facultad y a ellos les llamo sensitivos. Se llama diagnóstico diferencial el procedimiento por el que se identifica una enfermedad mediante la exclusión de otras posibles causas que tengan un cuadro clínico semejante al que el paciente padece. En Brasil se realizó un estudio sobre una muestra de 115 sensitivos espíritas kardecianos, llegándose a las siguientes conclusiones. El sensitivo que no tiene trastorno mental, muy importante esto, que no está trastornado, muestra una ausencia de sufrimiento psicológico y de prejuicios sociales y ocupacionales. Su experiencia se produce en tiempos breves, es decir, no es continua durante todo el día. Tiene una actitud crítica, es decir, tiene dudas sobre la realidad objetiva de la vivencia, sobre lo que está viendo o sintiendo. Es compatible con el grupo cultural o religioso del paciente. No presenta, muy importante, otras enfermedades o trastornos. Tiene control sobre la experiencia. Una persona que se descontrola en su mediunidad, ojo con ella porque lo va a pasar muy mal, realmente mal. Presenta un crecimiento personal a lo largo del tiempo y una actitud de ayuda a los demás, ayuda a los otros. Es decir, las personas que muestren esas características podrían ser consideradas como sensitivas y no como trastornados mentales o psicóticos. En cualquier caso, tengamos muy en cuenta que se trata solo de un estudio puntual, que incluso los medios científicos de ese país, de Brasil, ha recibido muchas críticas por su elaboración y resultados, y todavía queda un larguísimo camino por recorrer. Y sobre todo, por desgracia, la ciencia se encuentra muy lejos de la espiritualidad. ¿Por qué? Posiblemente como una consecuencia del trato que la espiritualidad dio en siglos pasados a la ciencia. Mientras tanto, recordemos que la delgada línea roja existe y que los centros y asociaciones espíritas deben ser muy prudentes en este tema y que no deben olvidar que si existe un trastorno mental real o una psicosis en una persona que parezca ser o se crea un sensitivo, corren el tremendo riesgo de que se provoquen problemas de muy difícil solución. La observación objetiva de la conducta y el discurso de la persona puede ser de gran ayuda en estos casos. Si una persona expresa desequilibrio en cualquier aspecto de su personalidad o tiene una historia de trastornos psicológicos o psiquiátricos no resueltos ni tratados, deberá seguir un tratamiento médico o psicológico, o ambos, para ese trastorno que le aqueja. Si se observan perturbaciones en la conducta, no es aconsejable en ningún caso el ejercicio de la mediunidad, tanto por el propio beneficio del sensitivo como, por supuesto, del centro, del entorno que le puede rodear. Lange, un psiquiatra inglés, afirma que los místicos y los esquizofrénicos se encuentran en el mismo océano. Mientras que los místicos nadan, los esquizofrénicos se ahogan. Si alguien puede pensar que el camino de la mediunidad es fácil o que simplemente es un don o un poder o algo por el estilo, creo que está muy equivocado. Les voy a exponer brevemente las experiencias de una gran médium, Ivonne de Amaral Pereira, de las que dejó constancia en su libro Recuerdos de la mediunidad. A los 29 días de haber nacido, es decir, antes del mes, quedó cataléptica durante 6 horas. El médico dictó acta de defunción. Cuando ya estaba amortajada, estaba en su pequeño ataúd, su madre, que era católica practicante, no quería creer que la niña estaba muerta y pidió a la Virgen María que su hija no muriese, y la niña revivió. A los 4 años ya veía y se comunicaba con espíritus.
La niña creía que eran totalmente reales. Jugaba con las muñecas y algunos espíritus estaban junto a ella, en especial los llamados Charles y Roberto, que eran compañeros de vidas anteriores de la niña. A los 8 años se repitió el fenómeno de muerte aparente, de manera espontánea, y a partir de los 16 se hizo normal en su vida ese desprendimiento parcial. Curiosamente, desde los 3 años se negaba a admitir que sus familiares eran su auténtica familia. Sentía que ese círculo no era el suyo propio y no expresaba afecto ninguno por él. Solo las visiones le aportaban confianza y seguridad. Lloraba continuamente diciendo que quería volver a casa, a su casa, a la casa de su padre, que no era su padre biológico actual, sino su padre anterior. No podía jugar con otros niños y se sentía siempre llena de tristeza. En sus palabras, necesitaba más de un tratamiento físico que aliviase su psique y su sistema nervioso que el de las palizas que le daban cuando se negaba a reconocer a la familia. Entraba en el salón, la tía, los primos, como la niña no le reconocía, pues el padre le daba una exquisita paliza para que aprendiese, ¿no? Bien, a pesar que el padre de este comportamiento era espírita, lo cual no va muy en línea con sus creencias, no se tomó ningún recurso, como pases o etcétera, para que Ivonne se pudiese sentir mejor. A los 9 años, afortunadamente, ya se impuso ese tratamiento espiritual y eso le permitió aminorar las desagradables sensaciones que tenía. A los 12 años ya escribía literatura a través de la mediunidad, sintiendo el brazo dominado por una fuerza incontrolable. A los 14 o 15 años, en plena adolescencia, sufría trances espontáneos de desdoblamiento espiritual, donde revivía con mucha intensidad escenas de una vida pasada en la que se suicidó. Iba a leer al cementerio que había cerca de su casa y allí podía percibir y ver a multitud de espíritus que todavía estaban unidos a sus mortales despojos. Pero la jovencita no les tenía miedo, les amaba y comprendía, lo cual no impedía que se viese abocada a buscar la tumba de uno de sus espíritus acompañantes habituales, que eran Charles y Roberto. Llegó a temer el estar obsesionada y recibió atención en un centro espírita, lo que hizo posible una gran tregua en sus horribles recuerdos regresivos y a estudiar la doctrina para prepararse mejor para el futuro. A los 36 años, sus pruebas se agravaron y enfermó con un shock nervioso que la mantuvo en cama durante 2 meses. Los médicos no sabían lo que le ocurría. Le recomendaron un tratamiento para el cerebro, por si podía tratarse de una embolia. En ese tiempo recordó perfectamente los hechos de esa vida pasada que le atormentaba y donde se había suicidado, así como su estancia en el Valle de los Suicidas, en el más allá, una vez desencarnada. Igualmente se le sometió a una intervención, esta vez por médicos espirituales, porque los médicos de la Tierra no encontraban ninguna afección, no sabían, seguían sin saber qué pasaba. A los 77 años, por fin desencarnó. Fue una médium sensitiva muy prolífica que desarrolló distintos tipos de mediunidad. Era psicógrafa, pasista, tenía clariaudiencia y clarividencia. Era médium de efectos físicos, incorporaba médicos que recetaban. Tuvo premoniciones muy claras, como la muerte y el fin de Benito Mussolini en Milán. En fin, todo un compendio de mediunidad en una sola persona. Dejó grandes obras escritas con su nombre y también bajo seudónimo, pero lo importante a destacar de esta gran sensitiva fue su enorme coraje ante las difíciles pruebas que salpicaron continuamente su vida a causa de su mediunidad. No fue fácil ni feliz su vida, pero nunca se echó atrás de su misión, un verdadero ejemplo para todos los que realmente sean sensitivos, ¿no? Hay muchas obras mediúnicas, pero en realidad pocas donde se describan las propias experiencias del sensitivo. Hay muchísimas obras, pero aquellas donde el medium diga, me pasó esto, empecé así, siguió así, tuve estos problemas, hay poquísimas, ¿no? Yo les voy a citar algunas, entre otras muchas, que quizá les puedan ayudar o servir de punto de referencia si alguno de ustedes tiene esas sensaciones. Por una parte, recuerdos de la mediunidad,
de Ivonne Amaral Pereira. Hablando con el cielo, de James Van Praagh, un medio norteamericano. Un soplo de eternidad, de Patricia Daguet, medium francesa, y si alguien puede leer en inglés, Incidents in My Life, de Daniel Douglas Home. Ya lo hemos citado al principio de la conferencia, pero no olvidemos el libro de los mediums de Allan Kardec, que es un verdadero manual descriptivo de los tipos de mediunidad. A los sensitivos que puedan oír esto, les recomiendo sobre todo que efectúen una seria reforma íntima, que sus pensamientos y actos sean lo más ejemplares posible y que piensen que eso que algunos llamarían un don, en realidad es una prueba muy dura, durísima, que posiblemente han escogido antes de nacer. ¿Y la reforma íntima en qué puede consistir? Porque hablamos mucho de cambiar, pero realmente en qué consiste es un simple esfuerzo de nuestra voluntad. Veamos. El que sea egoísta necesitará ser más desprendido y solidario. El que siente violencia o ira necesitará ejercitar la paciencia y la tolerancia. El orgulloso necesitará humildad. El lujurioso deberá domar sus instintos. El avaro necesitará ser más generoso y desprendido de los bienes materiales. El perezoso necesitará trabajar y esforzarse. El corrupto necesitará ser honrado y responsable, etcétera, etcétera. Fácil en teoría, ¿verdad? Pues no debe serlo tanto cuando parece que necesitamos muchas vidas para conseguir mejorar y adquirir un nivel vibratorio adecuado. Y recordemos las dos máximas en que se resumen todas las posibles indicaciones que podamos dar durante horas. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y si alguno es ateo y no quiere tener en cuenta ninguna divinidad, no se preocupe, que ame a su prójimo y a todo lo que rodea, naturaleza y demás, que desde luego le valdrá muchísimo más que ningún ritual o palabras desgranadas sin que el corazón intervenga sinceramente. Señoras y señores, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga.